Usted escucha y próximamente verá Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Hace poco fue el Día de los Padres y me acordé del mío luego de una conversación con mis invitados de hoy. Una familia y una relación padre-hijo es como un campo cerrado, donde sin decir palabras se puede comunicar tanto. Y cuando esa hija y ese papá tienen en común el amor por el cine, pues ocurren cosas maravillosas y las visitas al cine se convierten en memoria familiar. Pero si además ese padre y esa hija se comunican a través del cineasta Stanley Kubrick, pues será una conversación que no acabará nunca sobre temas tan centrales en la vida de un ser humano como lo desconocido, las ironías, las injusticias institucionales, la condición humana que a veces es mísera. Y por ello le doy la bienvenida a Daniela y Héctor Molina, kubrickianos de corazón. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por tenernos acá, Angélica. Tú sabes que tú eres mi hermanito. De conversar sobre algo que nos une también a ti. Sí. Dani, ¿cómo estás? Bien. Vamos a darle un saludo especial a tu abuelo Alfonso, que según me dicen es fan de este programa. Yo no sé si son esas relaciones de la abuela Fabiola, pero también para ella y para tu querida madre, mi amiguita Jenny. Miren, Stanley Kubrick nos produjo un cine especial en la última mitad del siglo XX que personas como Daniela nos hacen convencer que es de una calidad que perdura. Y para empezar esta conversación, que me da mucho gusto, porque conversarlo con Héctor es una conversación de hace mucho tiempo atrás. De hecho, recuerdo, Héctor, cuando estrenaron Eyes Wide Shut, todo lo que hablamos tú y yo en esa ocasión, lo recuerdo como ahora, que fue la última película. Así es. Pero poder conversar con alguien de la generación de Daniela me da un inmenso placer. Bueno, son 13 en total, pero según el propio director, 12 que merecen ser recordadas, porque él no quedó muy satisfecho con la primera, era su ópera prima, y son cada una diferente a la otra, 12 largometrajes canónicos. ¿Qué encuentras que hay elementos en común, a pesar de que son muy diferentes? Ninguna es igual a la otra. Pero ¿qué tú podrías destacar de su discurso cinematográfico, Héctor? Bueno, a mí siempre me gusta empezar por el principio, aunque no es el principio de su filmografía, The Dawn of Man, ¿verdad? De 2001, donde se ve sin palabras lo que es su visión de cómo arrancó todo. Creo que esto dura unos 20 minutos aproximadamente, donde prácticamente no pasa nada, o no pasa nada para el que no conoce, vamos a decir, el lenguaje cinematográfico. Porque después de cada, vamos a decir, escena, aparece un negro en la pantalla, que significa que está pasando mucho tiempo y prácticamente no hay una evolución, hasta que de repente, pues, el mono, un simio, ¿verdad?, agarra este hueso, se lo rompe en la cabeza a un contrincante y lo lanza al espacio o hacia arriba y se convierte en una nave espacial. Y yo creo que el mensaje está muy claro aquí. Pasó muchísimo tiempo, millones de años, hasta que ese simio adquirió una inteligencia que le permitió agarrar un hueso y matar a un contrincante. Y de ahí a que el ser humano pudiera adquirir la tecnología para hacer una nave espacial, no pasa tiempo. Es decir, hay un salto enorme que se ve en esa elipsis, ¿verdad? Que conecta ya ese hueso con
con la nave espacial. Y yo creo que a partir de aquí podemos hablar del primer depredador, lo que yo llamo depredador kubrickiano, ¿sí? Hay muchos. El mono es uno que está, el simio es uno que está sin vestimenta, que básicamente está tratando de decir: esta agua que está aquí es mía y tú no entras. Y luego vemos, ¿verdad?, esto repetido ya con otros matices. Vemos a un Alex, o Alec, no recuerdo ahora, el de la naranja mecánica, que es un Alec, sí. que es un monstruo, ¿no? Un sociópata, punk, si se quiere, o pop rock, o lo que fuera. Por cierto, en esta película yo creo que no se salva nadie. Los padres También son brutales. Los que tratan de salvar a la sociedad eliminándolo a él son igual de depredadores. Pero bueno, luego tú tienes un Barry Lyndon que, encubierto en un trepadurismo, si se quiere, un trepador, es un depredador igual. Tienes al sargento teniente Hartman, el de Full Metal Jacket, que, bueno, por el bien común del mundo libre, entonces adoctrinamos una serie de personas con unos métodos, ¿verdad?, parecidos a los que reprimieron a Alec de sus sentimientos sociópatas. Tienes al personaje, ahora no recuerdo, de Dr. Strangelove, que estaba en disposición de acabar con la humanidad. Y Humber es que se llama, sí, el de Lolita. Un tipo encubierto en la intelectualidad y en la finura, pero quizás de los peores, ¿verdad? Porque hay elementos morales ya mucho más profundos allí. Y otro que a mí me llama muchísimo la atención, y iba a decir me fascina, pero me fascina el personaje, no él, es el personaje de Eyes Wide Shut, de Víctor, que es el que mueve todas las esferas de poder para satisfacer todos sus deseos carnales sin ningún tipo de prurito, y realmente es una persona que mueve todos los hilos. Quizá en contraposición, y ahí viene lo interesante, entonces está el personaje del doctor Bill, se llama, el de Eyes Wide Shut, que tiene quizás el deseo, pero no tiene el estómago, no tiene la piel, de Tom Cruise, no tiene la fuerza para llegar a eso que él quizás lo quiso hacer de manera puntual, y se da cuenta que él no pertenece allí. Él no es un depredador, no tiene los colmillos, ¿sí? Entonces yo creo que hay un eje central en la filmografía de Kubrick, donde hay muchos personajes sórdidos que son capaces de prácticamente cualquier cosa para cumplir sus deseos. A veces lo han catalogado de que son personajes deshumanizados, y yo creo que es al contrario. Son muy humanos. Por el contrario. Son muy humanos, pero que quizás dejan salir todo sin ningún tipo de autocontrol, si se quiere. Yo me iría por ahí para hablar de la naturaleza humana de los personajes de Kubrick. Y fíjate que concatenando con... Espero que no me... No, sigue, adelante. Eso está muy interesante. No te detengas. Concatenando con la teoría de Harari, ¿verdad?, sobre el sapien. Harari dice, mira, el sapien aprendió a colaborar
Entonces tú ves el simio con el hueso, pero ya para tú hacer otras cosas, pues necesitas una colaboración. Y ese Sapiens fue el que devastó el mundo, incluyendo a los demás homínidos. Así es. Entonces, yo creo que si concatenamos ambas cosas, ese ser killer, si le llamamos, está ahí adentro. Como como es el título de una de sus películas. Oye, qué análisis tan interesante y tan transversal. Y quiero preguntarle a Daniela, ¿cuál fue la primera película que viste? ¿Y qué impresión de Kubrick, naturalmente? ¿Y qué impresión dejó en ti? ¿Y qué edad tenías cuando la viste? La primera película de Kubrick que yo vi fue 2001, A Space Odyssey, cuando yo tenía 15 años. Muy bien. ¿Qué edad tienes ahora? 16. Ok. O sea, honestamente, esa fue una de las primeras películas que me adentró hacia el mundo del cine, yo puedo decir. A mí me gustó mucho. Y para mí, uno de los momentos más interesantes fue cuando estaban Dave y Frank hablando sobre lo que iban a hacer sobre Hal. Y Hal, sin poder escuchar lo que estaban diciendo, estaba interpretando todo lo que estaban diciendo ellos. Y esa cinematografía que se utiliza ahí, o sea, me llamó muchísimo la atención. El uso del color rojo, por ejemplo, los colores primarios, el rojo, el amarillo, y cómo ese ojo que es Hal, parece como un actor. O sea, tú sientas la emoción en su silencio de que esos depredadores iban a desconectarlo, porque realmente fíjate cómo tu interpretación se confirma en cada producción. Esa fue también la primera que yo vi. Yo estaba más chiquita y qué bueno que la viste así, joven, porque te va a acompañar toda la vida. Y qué bueno que compartes eso con tu papá, porque verás que cuando crezcas, cada vez que veas esa película te vas a acordar de lo que sentiste ese día, vas a darte cuenta cuánto en la vida hay que te vuelve a decir, caramba, Kubrick sí lo entendía bien y no hay que estar en el espacio sideral para entender estos aspectos de la condición humana y del misterio del cosmos. Y ahora que estamos frente al cambio tecnológico más importante que ha conocido la humanidad, la película no hace más que confirmar su vigencia y su importancia, y cuán visionario y cuidadoso fue ese director. Bueno, Héctor, volviendo a ti, hay varias cosas que me gustaría tratar, pero una en particular. Hay quienes piensan que la estrategia de Kubrick en el arte de la adaptación era tomar quizás algún libro no tan importante y elevarlo cinematográficamente, pero esa regla no es del todo científica, porque entre las películas las novelas que adaptó al cine, hay obras maestras como la que tú acabas de mencionar, Lolita, de Vladimir Nabokov. ¿Qué crees de esa estrategia? ¿Crees que él fue exitoso, que siempre logró adaptaciones más importantes que los libros? ¿Cuál tú crees que fueron las más afortunadas, y si alguna piensas que quizás no fue tan afortunada? Mira, en términos generales, yo creo que con Kubrick, para ponerlo en términos llanos, no podía nadie. Él era de las personas que decía, bueno, yo quiero cruzar de aquel lado, y para cruzar de aquel lado, si hay que agarrar una mandarria y romper esa pared, pues vamos hacia allá. Era una persona poco dada a detenerse, operaba con demasiada libertad, y entonces, como tú mencionas, pues él adaptaba novelas, pero hacía con esas novelas lo que él quería, lo que le venía en gana. Uh-huh.
Hay una anécdota de Stephen King que se molestó con él por la adaptación que hizo de The Shining. Para ir concluyendo con esa parte general, me parece que para nosotros los cinéfilos, él fue muy exitoso. Habría que preguntarle a los autores qué tan exitoso ellos sintieron que fue o qué tan conteste estaba, ¿verdad?, con esas adaptaciones. La realidad es que, como te reitero, él operaba con total libertad. Y yo creo que las adaptaciones de Eyes Wide Shut me pareció fuera de serie, que incluso, fíjate algo, él trata de adaptar la ciudad de Nueva York, pero ya en ese tiempo no salía de Londres. Es decir, que él hacía las cosas a su manera y le salían muy bien. Cinematográficamente, todas esas películas, yo creo que son muchas de ellas obras maestras o muy buenas, de muy buenas hacia arriba. Y como tal, yo te diría que fue exitoso. Luego, tú tienes el caso también de Barry Lyndon, que no he leído la novela. No sé si tuviste tú yo no he leído esa novela. El placer, pero me parece que la forma en que maneja el tiempo en esa película es impresionante. Es como si uno estuviera ahí. Es como si uno estuviera ahí. O sea, esa película, Dani, yo no he visto otra que me convenza que yo estoy en el siglo. ¿Qué ocurre? Es el 18, ¿no? Es el 18, 1700 sí. Y tanto, sí. Y él logra esa atmósfera de una tanto por la puesta en escena como por la dirección de actores, sobre las adaptaciones en general, la que sufre más críticas precisamente es Lolita, porque la verdad que la novela es una obra de arte, o sea, es una de las más importantes novelas del siglo XX. Pero hay que decir, para hacerle un poco de justicia a Kubrick, que él tuvo que adaptar, tomando en cuenta muchas restricciones que había de censura en 1960. Claro. Para él poder llevar la historia al cine, tuvo que sacrificar muchos aspectos de los perfiles de los personajes y de la misma historia, pues una historia de un tema espinoso, que no se podía llevar al cine esa temática todavía. Él fue muy arriesgado. Yo particularmente, luego que leí la novela, ya no me gusta tanto la película, no por decir que es mejor o peor, porque son dos manifestaciones diferentes. No se debe comparar cine con literatura, sino un poco por el punto de vista que se me pierde un poco la propia Lolita en la del cine. Sin embargo, para confirmar contigo que él siempre se sale con la suya, el personaje de la mamá, por el contrario, yo encuentro que es mejor en la película de Kubrick que en la novela. O sea, él dijo, ya yo no voy a poder hacer lo que escribió Nabokov, no me voy a acercar, entonces voy a darme la libertad de desarrollar este personaje a mi manera. Y Shelley Winters la interpreta muy bien. Fíjate que es tan espinoso eso, que hay otra película que seguro la viste, que es Muerte en Venecia, y son películas que por el tema mantienen a uno como en una incomodidad permanente. No sé si te pasa eso con... No, con Kubrick todo el tiempo. O sea, vamos a ver las que Dani me cuenta. Voy a decir al final la que me perturba. Bueno, lo de 2001 es como clase aparte, pero en el top 10 de las perturbadoras yo tengo una. Vamos a ver cuáles son las de ustedes. Daniela, Kubrick es conocido por sus encuadres muy simétricos y los movimientos de cámaras que son muy calculados. ¿Qué sensación te transmiten esas decisiones visuales? Si me podrías dar algún ejemplo de esa imagen que parece incluir una reflexión profunda, y por eso él te pide que te detengas con él a verla.
En casi o en todas las películas de Kubrick se puede notar como la cámara es muy... o sea, se nota que él pensó en dónde él iba a poner la cámara. Sí. Y este sentimiento, o sea, es como un sentimiento de ansiedad o una expectativa de que algo puede pasar en cualquier momento. Especialmente, yo creo que yo lo noté en The Shining, porque algunos momentos específicos, por ejemplo, cuando Danny está con el triciclo, así yendo por el hotel. Uno se angustia. Sí. Y también cuando Wendy encuentra el manuscrito de Jack, ella empieza así a leerlo. Eso te crea una ansiedad, así. Es impresionante como él lo lleva. Sufrió mucho esa actriz con ese director, sí. Porque para llevarla al ánimo del personaje, él le puso presión extrema. La puso a repetir la escena, sí. Creo que 150 veces. Sí, ella sufrió mucho, pero que le quedó muy bien al final. Me apena por ella, pero el resultado fue maravilloso. Esa es una de las favoritas mías. ¿Cuál sería tu favorita, Dani? Bueno, yo no me he visto toda la película todavía, pero hasta ahora es The Shining también. The Shining, pues pensamos igual. Héctor. Fíjate también, para comentar un poco, sí. El uso del sonido cuando él va en el triciclo y entra en la alfombra y sale de la alfombra y es como como cuando entra en la alfombra, como que el sonido del triciclo, del velocípedo como que se detiene, inmediatamente entra y sale. Es una cosa realmente impresionante. Hasta que se encuentra con las gemelas así de frente. Ay, esas gemelas. Ustedes saben que yo pude ver una exhibición de todo ese material. Era una exhibición rodante, yo la vi en Ciudad de México y vi los vestidos de las mellizas, varias útiles, pedazos de guiones, incluso escritos en manuscrito, cambiando por él mismo escenas. Fue bastante interesante. ¿Iba a decir algo, Dani? Bueno, que la manera en que Kubrick hace el horror, o sea, es impresionante realmente. Porque aún en películas que no se consideran horror así, por ejemplo, en Full Metal Jacket, o sea, el suspenso que él crea, o sea, me parece que es hasta mejor que películas que tienen como el shock factor, vamos a decir. Sí. Y dime una cosa, en mi época uno se juntaba con los amigos del colegio a ver estas películas. ¿Se juntan ustedes a eso? Eso nada más con papi que yo no veo. Pero yo estoy segura que si invita a algunos amigos, por lo menos para asustarlo te va a servir. Héctor, ¿qué importancia? Bueno, una gran importancia tiene la música, clásica o contemporánea, en estas producciones de Stanley Kubrick. Mira, este hombre manejaba todo, él no dejaba nada al azar, ¿eh? Ahí no hay nada al azar. Tú te fijas, por ejemplo, en la misma 2001, que ya la hemos mencionado varias veces, y él pasa de... Así habló Zaratustra, cuando va a pasar algo como impresionante, empieza pam, pam, y tú te quedas como, bueno, aquí viene algo. Y entonces luego, cuando las naves están en el espacio, empieza el Danubio Azul. Sí. Te fijas también en el uso de, creo que es Singing in the Rain, que usan en La Naranja Mecánica para las escenas más violentas. Una música alegre, agradable para bailar. Y tú lo que estás viendo es un sociópata acribillando a una mujer. Es una forma de indicar quizás que el gozo que estaban sintiendo esos abusadores. Que le era inverosímil, ¿verdad? Como dicen. Y otro ejemplo de esto es en Full Metal Jacket, cuando termina, no en el momento en que ejecutan a la sniper esta que era vietnamita, ¿verdad? Sino después de eso, ellos lo que se van es cantando la canción de Mickey Mouse. No sé si lo recuerdas. Sí.
en Full Metal Jacket está lleno de referencias a la música de los 60, que Nancy Sinatra y demás. Y nada de esto es casual. No sé si recuerdas también en Eyes Wide Shut, cuando está cuando lo agarran, se dan cuenta que él es alguien que no debió estar ahí en la fiesta esta erótica. Sí, un intruso, sí. Un intruso. Un paracaídas, Ajá, digamos. Un paracaídas. Empiezan como un piano como pa, pa. O sea, algo como muy, muy que da realmente ansiedad. Entonces, yo creo que nada de esto es casual. Él elegía la música de sus películas, posiblemente se asesoraba con alguien, pero la decisión final, como en todo, venía de parte de él. Pues supera que ahora que lo pienso, hay una escena en Lolita en que bailan, no sé si recuerdan, con Peter Sellers y eso, Sí. Que me gustó mucho porque es de los momentos donde él se aleja de la novela para darle otra connotación a los personajes. De hecho, en la película, él lo que trabaja en la televisión, este personaje es variado, es diferente a los antecedentes de ese personaje en la novela, y funciona muy bien ese momento del baile, cuando la mamá se excita más de la cuenta y hace ridículo. Pero la música que tú estás oyendo, la música es como un cha-cha-cha o algo así. Contigo mismo, hijo, ¿cómo ha influido el cine de Kubrick en estos directores contemporáneos, en la cultura audiovisual en general? ¿Crees que hay cercanos discípulos? O obviamente hay muchos guiños por aquí, por allá. ¿Cuáles directores tú crees que embeben de él, se abrevan de su estilo, o lo han llevado a otra, digamos, a otra interpretación de lo que hacía Kubrick? Mira, de los contemporáneos, a mí Nolan me recuerda bastante a Kubrick, porque es un director que siempre trata de hacer películas majestuosas, con grandes bandas sonoras, con altas pretensiones. Cortos diálogos. Sí, cortos diálogos, correcto. Películas de 3 horas como si nada. No he tenido la oportunidad todavía de ver La Odisea, no sé si la viste. La vi. ¿Te gustó? Me gustó, no tanto como Oppenheimer, pero es su hermenéutica, vamos a decir así, de la obra de Homero. Hay quien ama, hay quien odia. Yo lo tomé como una película de Nolan sin más pretensiones. Sí. Bueno, a mí me encantó Dunkerque, que creo que tiene algo de ella. Sí, a mí me gustó también. Y Interstellar, definitivamente. Definitivamente, tienes toda la razón. Toda la razón ahí. Ahí sí le hace la reverencia a Stanley Kubrick. Hay una película de Paul Thomas Anderson que fue de sus primeras, la de There Will Be Blood, que de alguna forma me recuerda. ¿En qué aspectos? Me gusta mucho esta película. En los personajes. Ese personaje de nuevo el abusador parece kubrickiano. Sí, parece kubrickiano. Un tipo que no tiene ninguna clase de empatía con prácticamente nadie más que con el deseo de hacer dinero. Luego en las películas de Scorsese aparecen también muchos depredadores de este tipo. Pero fíjate que Scorsese quizás tiene un acercamiento mayor a sus personajes. Kubrick se mantiene como más distante, más frío. Y lo que decía Dani, o sea, él está allá como en un cuadro chino viendo lo que va a pasar en la distancia. Diciendo, mira este bárbaro. Mientras que Scorsese ve el bárbaro de más cerca. Sí, lo pone a funcionar en su entorno social y entra más adentro de la vida y circunstancias del personaje a través de los personajes secundarios. Así es una visión un poquito más sociológica del asunto.
Luego, tú misma, Dani, me has comentado de, mira, y hay un guiño a la película en muñequitos, ¿tú te recuerdas cuál fue que tú me dijiste? Sí. ¿En cuál? En Zootopia 2 hay una referencia grandísima a The Shining, de casi como 2 minutos, podemos decir, donde ellos están nevando, ellos están adentro de un laberinto y sale hasta uno de los camiones eso que coge la nieve. Ahí yo me di cuenta. Sí. Oh, qué bien, qué interesante saber que también en los dibujos animados por ahí anda ese estilo kubrickiano. Hay una película de Stanley Kubrick que cuando tú tenías la edad de Dani te marcó de manera particular en ese otro momento de tu vida. Yo creo que la que más me marcó fue 2001, porque es un verdadero tour de force cinematográfico. Es decir, me impactó muchísimo cómo un director de cine se embarca en un proyecto como este, que empieza con unos simios y termina con una escena, ¿verdad?, que dura, yo creo que como 10 minutos, como si estuviera entrando. Todo esto es interpretativo, ¿verdad? Sí, ya al final, sí. como si estuviera entrando en un agujero de gusano o algo de esto, Uh-huh. y está pasando otra galaxia. Es una película súper compleja. Yo diría que es... Y definitivamente también Barry Lyndon cinematográficamente. Claro. Me pero mira, impactó tenemos mucho. ahí dos coincidencias. Resulta, Dani, que cuando Odisea del Espacio se estrena, que fue en el año 1968, el hombre no había llegado a la luna, estaba casi por llegar al año siguiente, pero no había llegado. Y hubo mucha burla. Hay una leyenda urbana de que creo que fue la revista Life, se burló muchísimo de Stanley Kubrick y que al poco tiempo tuvieron que pedirle perdón. Y eso lo musicalizó Fito Páez, siendo Kubrick tenía razón en esa canción que se llama Si Disney Despertara, donde él recuerda sus años yendo a salas de cine en la adolescencia, en la niñez. Pero él duró muchos años haciendo esa película, casi como 3. Y ahí sí tuvo una colaboración interesante con el autor de... George Scott. E incluso es una mezcla de varios relatos de Scott. Y el tiempo no hace más que añejar esa película con colores dorados, yo diría. Añeja como un buen ron. Daniela, películas como las que mencionamos, 2001, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, The Shining, siguen generando nuevas teorías e interpretaciones. ¿Qué tú coliges de eso? O sea, ¿qué piensas de todo eso? ¿Qué dicen? O sea, todavía, por lo que veo, por lo que veo en las redes sociales, las nuevas generaciones se interesan en esas películas. ¿Por qué tú crees que hay ahí que no tienen quizás películas que están filmadas hoy con nuevas tecnologías, con otros desarrollos, con otros discursos, otras experiencias, porque ya, ¿verdad?, la humanidad ha vivido cosas nuevas en los últimos 50 años? ¿Por qué tú crees que hay esa atracción en tu caso por lo menos, con Kubrick? Bueno, Kubrick logró poner en sus películas, o sea, lo que estamos viviendo ahora. Porque películas como 2001, él pone a HAL, por ejemplo, que se puede relacionar directamente con la inteligencia artificial del día de hoy. O sea, se ve cómo avanza esta tecnología y cómo se está usando. Y como él la pone en las películas, se puede ver esa relación. Muy directamente. Ajá. Y también, por ejemplo, en Clockwork Orange, el gobierno tiene inmenso control sobre las personas que viven en la sociedad.
Y eso también se está viendo mucho en muchos países del mundo ahora mismo. Tienes toda la razón. Y fíjese cómo también Doctor Strangelove es un problema que en cualquier momento se hace una realidad. Si el señor de Vietnam del Norte un día amanece incómodo, o el que está ahora mismo en la Casa Blanca, en cualquier momento, esa película que era una parodia es una realidad realmente alucinante que amenaza a la humanidad en cualquier momento. Héctor, fíjate que ahí, para abundar un poco, está el tema de que los gobernantes de ahora estamos viendo ¿verdad? Estamos caminando hacia una ausencia de check and balances, que es lo que ha mantenido el mundo en cierto equilibrio en los últimos 60 años, vamos a decir. Sí, claro. No es que no hemos tenido guerras, hemos tenido muchas guerras en ese interín, pero de alguna forma los gobernantes están pulseando de una manera muy directa para tomar control absoluto. Entonces, sin tapujos. Sin tapujos. Y la naturaleza depredadora, que muchas veces la hemos por lo menos disfrazado, ahora está con los colmillos afuera como si fueran lobos. Ayer escuchaba a Harari diciendo, bueno, estamos retornando a la época en que el pequeño tenía que someterse al más grande. Pero ¿qué ocurre? Cuando esto camina, cuando caminamos en ese sentido, entonces no hay otra forma que armarse todo el mundo. Y yo creo que hacia allá nos estamos dirigiendo. Es decir, yo no tengo armas nucleares, entonces cualquiera puede venir aquí y hacer conmigo lo que le dé la gana. Y como persona indefensa no te queda más que acatar. Si no tienes el poder que te da, poder ver valga la cacofonía y la redundancia, tú devolver hacia el otro un daño que te hagan. Sí, y fíjate cómo esa sumisión puede ser política, puede ser militar, que no hemos mencionado Path of Glory, pero también puede ser sentimental, como en el caso de Lolita, porque parece en algún instante de la historia de Lolita que ella está a gusto, pero no es que está a gusto. Bueno, lo primero es que todo se narra a partir de Humbert, entonces sí. Humbert filtra lo que realmente Lolita sentía, o simplemente dice solamente elementos exteriores. Ay, ella estaba llorando, una malcriada, simplemente ella estaba sufriendo, pero no le queda de otra porque está prácticamente secuestrada por este hombre, que someterse, y es esa tragedia de tener que ser sumiso porque no hay otra conducta posible. Claro. Y está narrada desde la óptica de él, que muchas veces los abusadores ven las cosas así. Las ven así, no es que editan, es que en su percepción de la realidad, ella, ay, que está llorando, qué malcriada esta niña, y no está viendo que en el fondo ella está destruida por dentro. Claro. Pero, por ejemplo, en ese caso, sí, el personaje logra pues de alguna manera reivindicarse, claro. O sea, rebelarse, y no siempre es el caso. Fíjate que en Full Metal Jacket el personaje se revela, no el que mata al guardia, sino el que decide ser fotógrafo. Pero eso no lo exime de embarrarse, claro. También en determinado momento. Qué interesante fotógrafo, porque se acerca a la historia personal de Kubrick, porque Kubrick, seguro Daniela ha leído sobre eso, en su niñez, en su juventud, su papá vio que él tenía esa curiosidad y le compró una Leica, y así fue que empezó a desarrollar, o sea, a educar su mirada.
por eso fue el primer fotógrafo hasta llegar a la industria cinematográfica. Entonces, de alguna manera, a través de ese personaje, a veces los directores se esconden. Y que era un personaje extraño, porque él tenía la cosa esta de la paz en el gorro, pero... ¿verdad? Pero en el fondo, bueno, y no hemos mencionado, y no quiero terminar sin dejar de mencionar, una de sus más grandes películas, y es Espartaco. Uh-huh. Que ¿te gustaría comentar algo sobre Espartaco? Yo no lo he visto, Espartaco. Bueno, siendo Daniela, yo sé que tú quieres estudiar cine, prepárate, ponte a ver Espartaco, porque en siendo curso largo, corto o mediano que yo he tomado, Espartaco es un día de clases. Es un estudio de varias discusiones sobre el sentido de ese guión, o sea que vamos a dejarla para un próximo encuentro en que tengan oportunidad de verla. Ese atrevimiento de ir a tratar, bueno, no es el único en Hollywood que él lo ha hecho, una historia de la antigüedad, y tratarlo con ideas de la psicología moderna. ¿Tú sabes cuál también me llamó mucho la atención, que no lo hemos mencionado? The Killing. No sé si la viste. Yo la vi. No, yo no la vi. Yo sé que lo que pasa es que hay una película que tiene un nombre parecido que tiene que ver con... Kiss, que fue la que él... que son dos que tienen un nombre parecido, sí, pero no, yo creo que Killing, no la he visto. O sea, en algún momento estuve viendo cine negro. La quise si la ves, tiene elementos tarantinescos. O Tarantino tiene elementos de Kubrick. Yo creo que arregle la cosa. Perfecto. Pues en esta película se narra como una misma escena, como desde distintas ópticas, o sea, de a la simultaneidad. Ok. Y es una muy buena película. Eso es que yo he leído sobre eso, porque ese es fue un hallazgo que en literatura hizo... ¿cómo se llama el autor de Madame Bovary? Flaubert. Y entonces el cine, por supuesto, lo aprovecha. Y por cierto, tenemos que mencionar las innovaciones tecnológicas o de narración cinematográfica. Por ejemplo, en Path of Glory, él plantea por primera vez en el cine los planos de secuencia. Sí. Y se hicieron populares a partir de esas caminatas de Kirk Douglas por las trincheras. Hay otra de ellas que en donde... bueno, si ves 1918, pues o 17 es. 1900, la de Bertolucci. No, 1900, la de... ¿cómo se llama el de American Beauty? Sam Mendes. Ok. No sé sí. Que es más reciente. Sí, es el otro día. Y ahí en los planos... en un solo plano. No, una cosa que de larga duración. Allá, eso lo han llevado en el cine moderno y ahora con la nueva tecnología hacen unos planos de secuencia que son la película entera, que son casi planos de secuencia. También Iñárritu también trabaja muy buenos planos de secuencia. Excelente. En Bergman, ¿no? En Bergman, exactamente. Pero el papá de los planos de secuencia es Stanley Kubrick. Claro. Y también mencionan en Barry Lyndon, que amo Barry Lyndon. Dani tiene que verla, si no la has visto, es hermosa. O sea, es hermosa cinematográficamente, pero bueno, sigue siendo una película kubrickiana, o sea que los personajes son depredadores, como dice tu papá. Sí. Bueno, y además la historia de ese momento se presta para eso, pero estos planos generales tan bellos, porque parecen cuadros de la época, empiezan primero o sea, le invierte la regla. La regla es plano general, plano americano, si se usa plano americano, ¿cómo se llama? El que es de medio cuerpo. Ajá, y finalmente plano medio, gracias. Y finalmente, si es necesario por la acción de la película, un close-up. Pero en Barry Lyndon él invirtió la regla. Otra cosa maravillosa de Barry Lyndon que no podemos dejar de mencionar es la iluminación. Claro, él la hizo en velas. A velas. Y con una cámara, con lentes que eran lentes que se usaban en la NASA para observar el espacio exterior. Y yo creo que nadie más ha hecho eso, solo Kubrick. Y esa película además, como está en celuloide, son de las películas que si alguna vez la ponen en lo que están haciendo los lunes
en Caribbean Cinemas, valga la promo gratuita, vale la pena ir a ver al cine porque esa película hecha en celuloide en una pantalla grande es una delicia. Eso no te lo da ninguna pantalla doméstica. Tú sabes, Angélica, yo no sé si tú sabías que mi papá escribía de cine. Sí, yo sé. Un saludo para tu papá, amigo mío en Facebook. En su juventud. Y él siempre me decía, tienes que ver Barry Lyndon porque esa película tiene la mejor fotografía que yo he visto jamás. Jamás. Eso. Y todo esto es verdad, cae en el campo de la discusión, pero no pero se puede negar que y en los anales de cinematografía aparece siempre en los primeros listados. Así es. Es una película como hecha con artesanal. Y entonces tiene esta actriz que era muy bella, Marisa Berenson, Ryan O'Neal era también un galán. Entonces, pero sobre todo ella, la belleza de ella se destaca. Bueno, Héctor, en términos generales, y tú también, Dani, si quieres aportar, el cine de Kubrick elevó el lenguaje cinematográfico a un punto que todavía tenemos que mirar a su obra, sus 12 películas y como referente. Bueno, para mí, yo creo que, aquí voy a hablar como mi papá, ¿verdad? Yo creo que se trata del mejor director de cine que yo he visto. No necesariamente el más creativo, ya ahí tenemos que irnos a un Fellini, otro tipo de, ¿verdad? De personas que hacían unos guiones pues mucho más elaborados desde cero, pero como artesano, como la persona que se sienta, que encuadra, que chequea el sonido, que chequea la música, que hace una narrativa cinematográfica, que la fotografía, que el paisaje, que la iluminación, que la música. Pienso que estamos hablando de una persona, un superdotado, pero que además de eso era una persona que se dedicaba en cuerpo y alma a sus películas. Era demasiado perfeccionista. Creo que hay una anécdota de un letrero que sale en Eyes Wide Shut y que lo tradujeron al español, y no recuerdo si fue Arturo Rodríguez Fernández, que en paz descanse, que dice, mira, eso se hizo después que él murió porque él no hubiese permitido una falta ortográfica en español traducido en un letrero. Entonces, yo creo que elevó el arte de la cinematografía a otro nivel. Sí tengo que decir que es difícil para mí, y me imagino que para mucha gente, volver a sus películas. Yo podría, por ejemplo, ver todos los días El Padrino. Podría ver todos los días La Belle Époque. Pero enfrentarse a ver una película de Kubrick, hay que tener como el... Es que estar en ese canal y no todos los días yo noten ahora eso. Porque la estoy viendo con Dani, pero no son películas que yo voy a estar volviendo a ellas. Porque son... Sí, porque son mundos. O sea, no es una película que tú ves, sino que tú tienes... te toma tu cuerpo y tu alma, y a veces uno no tiene la fuerza. Claro. Porque son duras, ninguna es suave. Entonces, por ejemplo, La Naranja Mecánica, no, es que cada vez que la empiezo a ver, digo, no puedo con La Naranja Mecánica. Me recuerdo la última vez que la vi, que fue en la pandemia, porque tenía que hacer una presentación y hablar de ella, y la terminé por eso, porque tenía que hacer una presentación y hablar de ella. Pero lo que es, ¿no crees, Dani, que aunque uno no vaya a verlas, ellas te persiguen? Yo vi, como te conté al principio, Dani, la primera que vi fue Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, y yo estaba en primaria. Mi papá nos llevó a mí, a mis hermanos al cine. Me acuerdo hasta en la sala que estaba, en el 333, y que estábamos sentando afuera y que hacía frío y que tenía mi poncho morado. Y yo, pero ¿qué esta película? ¿Para qué? O sea, eran 10 años que yo veía películas de vaquero y de Disney, no sé qué. Y creo que ahí había un mensaje que mi papá, que no era un intelectual así como tu papá, pero era un hombre que tenía mucho sentido común. Y
el momento más difícil de mi vida, yo siento que él quiso decirnos a mis hermanos, vean que hay cosas que ustedes nunca van a poder entender. Y esa película, y yo le decía, pero ¿cuál es el problema con esto? Pues yo era chiquita, yo no decía el monolito, ¿qué es lo que pasa con ese rectángulo? Eso era lo que yo decía. Y ahí está, hay cosas que no vamos a tener la explicación. La violencia siempre va a estar presente en la condición humana, y mi papá no dio ningún discurso, dijo nada, simplemente me dijo, siéntate a ver eso y aguanta hasta el final. Y aguanté hasta el final. Entonces siento que esa película en momentos me persigue. Creo que la última vez que pensé en ella, antes de juntarme con ustedes, fue cuando se hizo ese último viaje al lado oscuro de la luna. Claro. Y uno ver nuestro planeta detrás de la luna y cómo estaban esas dos esferas así suspendidas en el aire, cuántas cosas que no sabemos, aunque hayamos ido al colegio a estudiar física, ¿no te parece? Ella se ríe. Dani es fanática también de Pink Floyd, o sea que del lado oscuro de la luna ella... Ah, bueno, sí. Pues podemos hacer otro día una sobre The Wall. Señores, muchísimas gracias. Qué bueno encontrar hermanos kubrickianos. Kubrick está ahí para hacernos, yo creo que aceptar esa parte incómoda de nuestra condición humana. Cómo seguimos siendo ese simio con hueso, dándole palitos al otro. Y sobre el misterio de la vida, pero también es justo decir sobre la gran belleza, porque también él era un artista, un maestro de la hermosura, sí, y sabía componer muy bien encuadres espectaculares, hermosos. Es como Saturno devorando a sus hijos, ¿verdad? Que sí, es preciosa, pero es un acto de violencia. Y no es una belleza que simplemente es orgánica, sino que es una imagen que tiene un pensamiento involucrado. Así es. Y cada quien, el que quiera. De nuevo, señores, muchísimas gracias. Y espero que esta sea la primera de muchas y que Dani curse sus estudios en cine cuando se gradúe de la escuela. Gracias mil, de verdad, Angélica. Ha sido un placer. No sé si tú quieres decir algo, Dani. Nada, gracias por invitarme. No, a ti. Señores, hasta pronto.